Ahora presentamos La Voz del Tribunal Constitucional, órgano radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. ¿Qué tal, amables oyentes? Bienvenidos a su programa La Voz del Tribunal Constitucional, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Cada semana llevando hasta ustedes informaciones acerca de nuestras más importantes actividades, análisis y entrevistas de temas de interés que tienen que ver con el conocimiento de los derechos fundamentales, la supremacía de la Constitución y la defensa del orden constitucional en nuestro país. Bienvenidos a La Voz del Tribunal Constitucional. Y a continuación en nuestro programa estaremos compartiendo con todos ustedes los detalles de cómo surge el himno del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, en una entrevista interesante que está conduciendo nuestro compañero Félix Tena. Contamos pues con nuestro himno institucional, letra del magistrado Wilson Gómez, música del maestro Diony Fernández. En los años que uno lleva en estos menesteres, debo confesar que me sorprendió mucho, una gran sorpresa para mí, leer primero la cuadratura que tienen las letras. Sobre todo el autor se cuidó de establecer en las letras iniciales que se me enviaron la forma en que debió ser hecha, se debía hacer en la música. Eso, en mi experiencia, no es usual. Normalmente te dan una letra y tú tienes que embrujarte a buscar la vuelta. Esto tenía ya una planificación rítmica desde su hechura, lo cual para mí fue muy fácil poner la música a partir de ese diseño estructural que tenían las letras. Una experiencia riquísima, sobre todo tratamos de hacer un himno en la forma tradicional de los himnos, que no tuviera mucha cosa moderna de ahora, sino un himno clásico basado en una estructura orquestal de orquesta de marcha, como suelen ser los himnos tradicionales. Y felizmente, pues fue del agrado de todos ustedes. La instrumentación de la orquesta está básicamente diseñada y montada sobre una banda de música. O sea, tenemos trompeta, trombones, clarinetes, flauta, lira y los acostumbrados redobles de los redoblantes, los snares y el bombo y platillos. Eso conforman básicamente lo que es una estructura orquestal de banda. Le añadimos unos toquecitos con unos cornos que no son propiamente de la orquesta de banda, pero le da un color. Un instrumento épico, un instrumento redondo, tiene forma como de caracol, y donde en la antigüedad se usaba mucho para la llegada del rey al palacio, las guerras. Bueno, entonces tienen estos cornos insertados junto con las trompetas y los trombones, lo cual le da una sonoridad un tanto peculiar. Y yo pienso que el invento, si cabe la palabra, con los cornos, quiero decir, funcionó muy bien. Yo siempre entendí que debía ceñirme a un aspecto tradicional de lo que era cómo se iba a hacer el himno. Y la melodía fluyó más o menos fácil por la cuadratura que tenían las letras. Y sobre todo las instrucciones, porque tenían instrucciones, cada línea tenía una instrucción a la parte izquierda, lo cual le permitía al compositor musical más o menos cómo establecer una línea en que cada palabra tuviera su propio ritmo. Hay muchos himnos, sobre todo los clásicos escolares y los himnos patrióticos, que a veces cortan ciertas palabras
y no tienen tú tienes que oírlo mucho para saber bien qué es lo que quiero decir. En este caso, el magistrado Wilson se cuidó mucho de establecer desde un principio que cada palabra tenía que tener su ritmo particular, la palabra. No romperla para completarla después no. Tenía que tener su propio ritmo. Y en ese sentido, te lo confieso, me fue muy fácil trabajar la melodía a la letra del magistrado. Es un coro mixto, un coro de 8 voces. En la grabación, esas 8 voces se cuatriplicaron. O sea que serían 32 voces. Esos 8 cantaron 4 veces el himno. Y cada pasada que se hacía, se le cambiaban voces para que se oyera mucho más grande. O sea, es realmente una experiencia muy agradable. Y ellos mismos, los coristas, déjame decirte, lo hicieron bastante rápido. Porque la melodía y la letra tienen como un ritmo como fácil de establecer a la memoria. Se le queda rápido. Y cuando ellos lo oyeron una vez, 2 veces, ya como que lo sabían prácticamente de memoria. Muchos cantaban sin leer, miraban así de reojo el papel, pero realmente la experiencia fue muy gratificante y ojalá se repita otra vez. Es la ley fundamental de Duarte, privilegio de patria inmortal, inspira dignidad constante a la enseñanza constitucional. Las motivaciones fundamentales para concebir el himno del Tribunal Constitucional fueron esencialmente por entender que este tribunal había asumido como norte, si bien la defensa de los derechos fundamentales, también en el momento la defensa de la soberanía, que es lo mismo que decir el orden constitucional. Y por supuesto, hacer valer la supremacía de la Constitución. Por eso, en el himno se resalta la figura de Juan Pablo Duarte. Se sabe que Duarte es el dominicano que de forma más enfática, más significativa y de manera más determinante asumió la causa soberana, el criterio de no intervención, el respeto, ¿verdad?, al pueblo como soberano. Y entonces el Tribunal Constitucional ha acogido ese pensamiento de Duarte, ese ejemplo, esa figura determinante, y lo ha declarado primer constitucionalista dominicano mediante una resolución importantísima del 11 de diciembre de 2012. O sea que esa resolución tiene para nuestro país y para el propio tribunal una significación importante. Por eso se menciona a Duarte en ese himno, se menciona la Constitución como razón de ser del Tribunal Constitucional. Las luchas del pueblo dominicano se recrean y por supuesto la historia dominicana que está alrededor de todos esos acontecimientos. Entonces el himno, de cualquier manera, es una forma de motivar, de resumir lo que significa el tribunal como símbolo para el país, porque el país ha asumido el Tribunal Constitucional como una instancia trascendente en la que, en sentido general, la población cifra esperanzas, y eso procura ese himno, de alguna manera darle vida
a lo que es ese órgano, ¿verdad?, de interpretación suprema de la Constitución de la República. Los signos tienen ese propósito esencial, colmar de letras y de música, ¿verdad?, la institucionalidad, el país, el órgano, la región, la institución, la empresa a la que se le canta. Y efectivamente este himno se ha procurado que sea un himno de fácil aprendizaje. Tiene una duración de aproximadamente 1 minuto 25 segundos, lo que significa que es un himno bastante breve, ¿verdad?, pero que de alguna forma dice todo en pocas palabras. Y por supuesto hay que darle mucho crédito al maestro Johnny Fernández, que hizo la partitura, hizo los arreglos, y a ese magnífico y extraordinario coro de voces mixto, hombres y mujeres, que hacen una interpretación impresionante, impactante. Yo pienso que las letras, conjuntamente con esa música también lograda, hacen de este himno del Tribunal Constitucional una pieza que en el tiempo habrá de identificar plenamente, ¿verdad?, ese sonido institucional que constituyen siempre los signos. Constitucional dominicano, protege libertad y derechos, y siempre el noble soberano, que rinde la patria en su pecho. La carta sustantiva es hecho, de extraños redime a la nación. Defensa del texto es derecho, viva siempre la Constitución, Tribunal Constitucional. Usted está en sintonía con el programa La Voz del Tribunal Constitucional, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. El catálogo de publicaciones del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional pone a su disposición una serie de publicaciones que le mantendrán actualizado en torno a los más interesantes temas que tienen que ver con la justicia constitucional en el ámbito nacional e internacional. Boletín Constitucional. A continuación, dentro del catálogo de publicaciones disponibles para el público, usted puede solicitar el Boletín Constitucional. Es un órgano de publicación oficial de los actos del Tribunal Constitucional. Es una publicación anual que en sus primeras 3 ediciones está compuesta por 2 tomos,
El primero recoge la totalidad de sentencias íntegras emitidas en un año calendario. El segundo, un repertorio de jurisprudencias sobre el contenido de estas. A partir del 2015, se agrega un tercer tomo, que contiene las principales sentencias en formato impreso. Cuenta con un índice temático para mayor rapidez de búsqueda, formato de fácil lectura para consulta y uso diario. Ensayos sobre temas constitucionales, volumen 1. Esta colección recoge los trabajos ganadores de las ediciones del Concurso Nacional de Ensayos sobre temas constitucionales, iniciativa diseñada para estudiantes de Derecho y Ciencias Sociales de las distintas universidades del país. Cada volumen recoge los trabajos ganadores y los que recibieron menciones honoríficas, seleccionados por su rigor investigativo sobre temas de derecho constitucional y garantías fundamentales, digno para la consulta de estudiantes, profesionales del derecho y de otras áreas. Los ensayos publicados en el volumen 1 versan sobre la acción directa de inconstitucionalidad en los diversos sistemas de justicia constitucional y reflexiones sobre la importancia de un tribunal constitucional para el desarrollo del Estado social y democrático de derecho en una visión comparada y nacional. El volumen 2 está dedicado al precedente constitucional. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Solo se encuentra sometido a la Constitución, a las normas internacionales que integran el bloque de constitucionalidad, a su propia ley orgánica y a sus particulares reglamentos. El Tribunal Constitucional es autónomo de los poderes públicos y de los demás órganos del Estado. En la voz del Tribunal Constitucional, Dalia Félix y Tomás Marte con las noticias del Tribunal. El Tribunal Constitucional celebra a partir de este mes de enero numerosas actividades para conmemorar su 5º aniversario. Las actividades se inician a partir del 25 del mes en curso con una misa de acción de gracias que tendrá lugar en la Catedral Primada de América, a partir de las 9 de la mañana para luego, a las 11 de ese mismo día, realizar una audiencia solemne en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, para la ceremonia de rendición de cuentas a cargo del magistrado presidente Milton Ray Guevara. A la 1 de la tarde, los jueces, funcionarios y empleados del Tribunal Constitucional depositarán una ofrenda floral en el altar de la patria para rendir tributo a los padres fundadores de la República Dominicana. El presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, magistrado Milton Ray Guevara, felicitó al pueblo dominicano con motivo del Año Nuevo, al tiempo que deseó que 2017 sea de prosperidad, salud, felicidad y unión familiar para todos y todas. El doctor Ray Guevara declaró que el Tribunal Constitucional cerró el 2016 con más de 720 sentencias emitidas durante los 12 meses de labor jurisdiccional, con las cuales suman más de 2.100 fallos acumulados a lo largo de los casi 5 años de existencia de esta alta corte. Definió como un gran logro de este órgano la firma del acuerdo con el Ministerio de Educación, antecedido por el decreto 310-16, que establece la enseñanza obligatoria de la Constitución en las escuelas públicas y colegios privados, conforme al artículo 63, numeral 13 de la Carta Sustantiva. El presidente del Tribunal Constitucional resaltó que el año pasado la institución entregó a la comunidad jurídica, estudiantes de Derecho y en general académicos de las universidades, unas 34 obras sobre diversos tópicos constitucionales, con las cuales suman unas 90 las obras editadas
por su departamento de publicaciones. En otro orden, el Pleno del Tribunal Constitucional designó diversas comisiones para organizar las principales actividades a desarrollar durante el año 2017, como parte de las celebraciones de su 5º aniversario. Una de las comisiones se encargará de la organización del 5º aniversario del Tribunal Constitucional, encabezada por el presidente de la Alta Corte, magistrado Milton Ray Guevara, e integrada por los jueces Víctor Joaquín Castellanos Pisano, Justo Pedro Castellanos Curi, Ana Isabel Bonilla Hernández y Katia Miguelina Jiménez Martínez. También se creó la comisión organizadora de los Juegos Deportivos Constitucionales, integrada por los magistrados Milton Ray Guevara, quien la coordina, Rafael Díaz Filpo, Lino Vázquez Samuel y Hermógenes Acosta de los Santos. Además, la comisión organizadora de la participación de ese órgano en la Feria del Libro, integrada por los magistrados Wilson Gómez Ramírez, coordinador, Jotin Curi David, Hermógenes Acosta de los Santos y Víctor Gómez Vergés. Asimismo, se informó de la confirmación de la comisión organizadora del Mes de la Constitución a celebrarse en noviembre de este año, integrada por los magistrados Justo Pedro Castellanos Curi, coordinador, Leida Margarita Piña Medrano, primera sustituta del presidente, Jotin Curi David, Ildefonso Reyes y Wilson Gómez Ramírez. El Pleno del Tribunal Constitucional de la República Dominicana aprobó 5 presentaciones de sus magistrados en igual número de provincias del país en este año 2017, como parte de la continuación del programa de contactos con los distintos sectores de la población. Las provincias señaladas para las presentaciones de los magistrados durante este año son Monte Plata en febrero, Pedernales en abril, El Ceibo en junio, Santiago Rodríguez en agosto y Monseñor Noel en octubre. El magistrado Milton Ray Guevara, presidente de la Alta Corte, señaló que la decisión de escoger estas provincias para continuar el calendario de presentaciones de los jueces se tomó en unanimidad de los magistrados presentes en la sección del Pleno Administrativo realizada el pasado 14 de diciembre. Mientras que en otro orden, el magistrado presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, doctor Milton Ray Guevara, fue invitado a dictar sendas conferencias en el Tribunal Constitucional de España y la Universidad de Valladolid en la segunda semana de este mes de enero de 2017. La Dirección de Comunicaciones informó que la primera conferencia que dictará el presidente de la Alta Corte será el día 10 a las 5:30 de la tarde en la Universidad de Valladolid con el tema La jurisdicción constitucional dominicana, correspondiendo a una invitación del decano de la Facultad de Derecho de ese centro docente, Juan María Bilbao Ubillos. 2 días después, el 12 de enero a las 5:30 de la tarde hora de España, el magistrado Milton Ray Guevara dictará la conferencia titulada Experiencia de la primera jurisdicción constitucional autónoma de la República Dominicana, dirigida a jueces, letrados y académicos que ejercen en esa nación. Se indicó que el magistrado Ray Guevara fue invitado por su homólogo, el presidente del Tribunal Constitucional de España, Francisco Pérez de los Cobos, a dictar la conferencia que se desarrollará en la sala de vistas de ese tribunal. Usted está en sintonía con el programa La Voz del Tribunal Constitucional, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. En la voz del Tribunal Constitucional, el reportaje. El Día del Poder Judicial. Este 7 de enero se conmemora el Día del Poder Judicial, establecido por disposición del artículo 2
de la Ley número 5780, de fecha 31 de diciembre de 1961, que modificó el artículo 157 de la Ley número 821, del 21 de noviembre de 1927, sobre organización judicial. Esta disposición legal de 1961 establecía: el 7 de enero de cada año se conmemorará como Día del Poder Judicial, fecha en la cual se reanudarán en todo el territorio de la República las labores judiciales interrumpidas por las vacaciones que se inician el 24 de diciembre. Cierra la cita. De la misma manera, el artículo 40 de la Ley número 327/98 sobre la carrera judicial del 11 de agosto de 1998 consigna también que el 7 de enero de cada año se celebra el Día del Poder Judicial. Antes, desde el 9 de enero de 1933, se hacían reuniones de magistrados jueces para celebrar el Día del Poder Judicial. Por tanto, fue esta la primera fecha escogida. Luego, la referida ley número 5780 de 1961 establece como fecha el día 7 de enero. El primero de estos encuentros conmemorativos del Día del Poder Judicial fue organizado por el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien convocó en esa fecha, 9 de enero de 1933, a los jueces de Santiago, y al respecto, en una parte de su discurso dijo, cito: «Os he convocado porque creo, como Santo Tomás, el apóstol de la verdad, que la justicia es la que comunica rectitud a las operaciones humanas y es en este sentido superior al deber, al derecho y a la ley. Y llegáis a vuestra propia casa, en la cual se os recibe con los honores de vuestra alta dignidad, porque nada es más grato para mí que estar en sociedad con aquellos a quienes magnifica la capacidad de juzgar a los hombres». Cierra la cita. El Poder Judicial es uno de los 3 poderes del Estado que conforman el gobierno de la nación. Su función consiste en administrar justicia de manera gratuita para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o morales, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciéndolo ejecutar. Su ejercicio corresponde a los tribunales y juzgados determinados por la ley. Tradicionalmente, la Suprema Corte de Justicia celebra esta fecha tributando a los patricios con una ofrenda floral en el altar de la patria a las 9 de la mañana. Misa de acción de gracias a las 9:45 en la iglesia Nuestra Señora de la Paz del Centro de los Héroes de Constanza Maimón y Estero Hondo, culminando con una audiencia solemne en la Sala Augusta del Palacio de Justicia, que acoge a la Alta Corte y a la Procuraduría General de la República, con la presencia del excelentísimo señor presidente de la República Dominicana. El honorable presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial expone los principales logros alcanzados y las metas, planes, programas y aspiraciones del Poder Judicial. Con respecto a esa celebración, el presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, magistrado Milton Ray Guevara, considera de rigor establecer un plan estratégico para el sector justicia, recordando que la Suprema Corte forma parte del Estado dominicano desde el surgimiento de la República en 1844. Conforme a lo expuesto por el magistrado Ray Guevara, ese plan debe estar orientado hacia objetivos fundamentales tales como: a. Promover el óptimo acceso a la justicia en sus diversas ramas funcionales, ordinaria, electoral y constitucional, garantizar la transparencia, eficiencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia. b. Impulsar el mejoramiento permanente y modernización del sistema de justicia. c.
institucionalizar el reconocimiento del mérito en el sistema de justicia. D. Y combatir la impunidad, fortaleciendo los mecanismos de evaluación y control para garantizar la seguridad jurídica. El presidente de la Alta Corte de Toga Rojo Vino expresó que la Administración de Justicia constituye un servicio público y, como tal, la justicia ordinaria, la justicia electoral y la justicia constitucional forman parte de una estructura compleja cuya justificación reside en servir a las ciudadanas y ciudadanos de la República. En tal sentido, ha reiterado que el texto supremo promulgado el 26 de enero de 2010 creó un nuevo poder del Estado, el poder jurisdiccional integrado por la Suprema Corte de Justicia y los tribunales del órgano judicial, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional. El magistrado Ray Guevara ha sido coherente en su discurso en el sentido de que la asignación presupuestaria para las entidades públicas debe hacerse sin injusticias ni privilegios y que sobre el particular debe producirse un acuerdo. El presidente del Tribunal Constitucional exhorta a que se abra un debate sobre su propuesta, que las instituciones del sector justicia realicen un diálogo constructivo para fortalecer los lazos institucionales que nos unen sin afectar las funciones exclusivas o propias que competen a cada uno de los tribunales. Sostuvo que la adopción de un plan estratégico, la elaboración de una tercera ola de reformas, el fortalecimiento de los mecanismos de inspección judicial, la aprobación de nuevas disposiciones legislativas no eximen a los actores del sistema de una pesada responsabilidad. El doctor Ray Guevara aboga de manera permanente por un poder árbitro y sancionador que sea ejemplo de laboriosidad, probidad y honradez. Precisó que la corrupción y la impunidad son enemigos de la prosperidad, de la paz social y de la democracia. El Día del Poder Judicial constituye una efeméride que tiene que ser resaltada. La voz del Tribunal Constitucional saluda este día y felicita a los magistrados jueces, integrantes del Ministerio Público, registradores de títulos y a todos los servidores del Poder Judicial. A continuación presentamos Vivir en Constitución, un espacio de acompañamiento ciudadano que apoya el correcto ejercicio de los derechos fundamentales. En este, daremos respuesta a sus inquietudes y ofreceremos la orientación autorizada de los letrados del Tribunal Constitucional. Mi nombre es Oriana Sánchez Montalvo, letrada adscrita al despacho del magistrado Hermógenes Acosta del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. En esta ocasión, queremos referirnos a las situaciones de expulsión de estudiantes de los centros educativos antes de finalizar el año escolar cuando los padres no hayan podido pagar la colegiatura, pues con ello se está violando un derecho fundamental, que es el derecho a la educación. Este derecho está consagrado en el artículo 63 de la Constitución y estipula que toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. El TC ha trabajado para preservar dicho derecho, por lo que destacamos la sentencia 5813 de fecha 15 de abril de 2013. En esta decisión, el Tribunal Constitucional rechazó una acción directa de inconstitucionalidad en la que se estableció la prohibición de expulsar en el transcurso del año escolar a los niños, niñas y adolescentes de los centros educativos por falta de pago de los padres. Esta prohibición no está impuesta a los profesores, sino a los centros de enseñanza, protegiéndose con ello el derecho a la educación y evitando que los niños sean usados como medio para constreñir a los padres a cumplir con su obligación de pago. Así que, centros educativos, los estudiantes no pueden ser expulsados de las aulas antes de finalizar el año escolar,
por el incumplimiento de pago de sus padres. Ustedes tienen otras medidas y las conocen. Con ello, colaboran con que nuestra nación, la gran República Dominicana, origen y destino del pueblo cristiano más antiguo de América, esté libre de analfabetismo. Mi nombre es Oriana Sánchez Montalvo, letrada adscrita al despacho del magistrado Hermógenes Acosta del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. En la voz del Tribunal Constitucional presentamos las efemérides. Un merecido tributo con el cual el Tribunal Constitucional destaca los grandes eventos históricos, honra el sentimiento patrio y la valentía de los hombres y mujeres que con su arrojo forjaron la nación dominicana. Las efemérides. El 7 de enero de 1880, el general de división Gregorio Luperón, presidente del denominado gobierno provisorio que se instaló en octubre del año anterior, 1879, emite un decreto mediante el cual convoca una convención nacional en interés de que se discuta una nueva versión constitucional, un gobierno definitivo. Era del interés de la gestión gubernamental provisional encabezada por el general Luperón que se establecieran autoridades definitivas en la nación, principalmente un Congreso Nacional, que contribuyera con la reorganización del país y a impulsar el desarrollo institucional. En uno de los considerandos del decreto del presidente Gregorio Luperón se señaló lo siguiente. Considerando que es preciso conciliar la satisfacción de esta necesidad con el deber que tiene el gobierno de economizar los proventos nacionales, a fin de hacer frente a todos los gastos ordinarios y extraordinarios que lo anómalo de la situación exige. Se entendía que era conveniente que la política puesta en práctica por el gobierno provisorio fuera puesta el criterio de la representación nacional, a fin de que este criterio sirviera a la situación definitiva que se procuraba. El presidente Luperón, antes de emitir su decreto de convocatoria a Convención Nacional, escuchó el parecer y opiniones del Consejo de Ministros y en uso de las facultades de que estaba investido, expresó en el artículo 1: se convoca para el 27 de febrero próximo venidero y en la ciudad de Santo Domingo una convención nacional a fin de que revalide la Constitución de 1878, modificada en 1879, u otra, si más conveniere, exceptuando en lo absoluto la de diciembre de 1854. El artículo 2 del referido decreto presidencial señalaba que la referida Convención Nacional estaría integrada por 2 diputados por provincia y 2 por distrito. El decreto emitido por el general de división y presidente de la República, Gregorio Luperón, se originó en la ciudad de Puerto Plata, entonces capital interina de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Solo se encuentra sometido a la Constitución, a las normas internacionales que integran el bloque de constitucionalidad, a su propia ley orgánica y a sus particulares reglamentos. El Tribunal Constitucional es autónomo de los poderes públicos y de los demás órganos del Estado. Artículo 187. Requisitos y renovación. Para ser juez del Tribunal Constitucional, se requieren las mismas condiciones exigidas para los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Los integrantes serán inamovibles durante el tiempo de su mandato. La condición de juez solo se pierde por muerte, renuncia o destitución por faltas graves en el ejercicio de sus funciones, en cuyo caso se podrá designar una persona para completar el período. Párrafo. Los jueces de este tribunal serán designados por un único período de 9 años. No podrán ser reelegidos, salvo los que en calidad de reemplazante hayan ocupado el cargo por un período menor de 5 años. La composición del tribunal se renovará de manera gradual cada 3 años. Usted está en sintonía con el programa La Voz del Tribunal Constitucional, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
el catálogo de publicaciones del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional pone a su disposición una serie de publicaciones que le mantendrán actualizado en torno a los más interesantes temas que tienen que ver con la justicia constitucional en el ámbito nacional e internacional. Sentencia 168-13, Antología de una defensa esencial. Este libro es una selección de editoriales y artículos sobre la sentencia TC 0168-13 del Tribunal Constitucional y los diversos asuntos que se han suscitado a propósito y en torno a ella. En total se incluyeron 451 trabajos reproducidos dentro de los 18 meses siguientes a la publicación oficial de la sentencia, los cuales se clasifican como sigue: 102 editoriales, 318 artículos y 31 publicaciones sin firma. Los autores son especialistas en derecho constitucional y en temas migratorios, así como ciudadanos de muy diversos perfiles profesionales y político-ideológicos. Unos 107 articulistas de la prensa escrita nacional, principalmente de los periódicos Listín Diario, El Caribe, El Nacional, periódico El Nuevo Diario, Hoy, Diario Libre, El Día y periódico Primicias. La justa causa de la libertad. Esta es una publicación editada por el Tribunal Constitucional en ocasión al 170 aniversario de la Constitución de San Cristóbal. La obra reproduce de forma facimilar el manifiesto de los pueblos de la parte este de la isla antes española o de Santo Domingo, sobre las causas de su separación de la República Haitiana, del 16 de enero de 1844, y el proyecto de ley fundamental del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Ambos documentos son de gran valor y utilidad para aquellos interesados en abrevar en las primeras fuentes constitucionales del Estado-Nación, que Juan Pablo Duarte llamó República Dominicana. Primer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional. Esta obra recoge las conferencias y paneles desarrollados en el Primer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, actividad académica internacional celebrada en República Dominicana los días 29, 30 y 31 de enero de 2013. En palabras del magistrado presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Dr. Milton Ray Guevara, este intercambio de ideas dio inicio a un diálogo plural y abierto, sin precedentes en el país. Esta primera edición llevó por título El Tribunal Constitucional en la Democracia Contemporánea y contó con la participación de 28 expositores, entre ellos los magistrados presidentes de tribunales constitucionales de Bolivia, Ecuador y Perú, integrantes de las Cortes Constitucionales de Costa Rica, Chile, Colombia y España, junto a otros 21 reconocidos juristas y profesores de Derecho Constitucional Dominicano e Internacional. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Solo se encuentra sometido a la Constitución, a las normas internacionales que integran el bloque de constitucionalidad, a su propia ley orgánica y a sus particulares reglamentos. El Tribunal Constitucional es autónomo de los poderes públicos y de los demás órganos del Estado. Artículo 187. Requisitos y renovación. Para ser juez del Tribunal Constitucional, se requieren las mismas condiciones exigidas para los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Los integrantes serán inamovibles durante el tiempo de su mandato. La condición de juez solo se pierde por muerte, renuncia o destitución por faltas graves en el ejercicio de sus funciones, en cuyo caso se podrá designar una persona para completar el período. Párrafo. Los jueces de este tribunal serán designados por un único período de 9 años,
no podrán ser reelegidos, salvo los que en calidad de reemplazante hayan ocupado el cargo por un periodo menor de 5 años. La composición del tribunal se renovará de manera gradual cada 3 años. Usted está en sintonía con el programa La Voz del Tribunal Constitucional, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. De inmediato en La Voz del Tribunal Constitucional, Paola Herrera y Félix Tena estarán conduciendo nuestra entrevista estelar. En la entrevista del programa de hoy nos acompaña el licenciado Alberto Fiallo Villini Scanlon, un destacado jurista egresado de la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra, con maestría en legislación económica, derecho empresarial, también tiene una maestría en la Universidad de Bristol sobre derecho internacional público y por supuesto una maestría en derecho constitucional de la Universidad Iberoamericana, y se dedica, aparte de sus labores propias como abogado, a la docencia de derecho constitucional en la Escuela Nacional de la Judicatura. Alberto, bienvenido. Gracias, Félix, encantado. Paola, gracias por la oportunidad. Bueno, pues en el día de hoy vamos a hablar un poquito de todo. Vamos a hablar sobre los precedentes vinculantes y también sobre la autonomía procesal. Y por ahí vamos a iniciar. En uno de sus artículos usted define a la autonomía procesal y también hace algunas puntualizaciones sobre las limitaciones de estas, situadas prácticamente en el contexto dominicano. Bien, ciertamente la autonomía procesal, inclusive creo que la forma más didáctica de explicarla es, digamos que un carpintero, una profesión que es, digamos, cuasi religiosa, porque José, el padre de Jesús, era carpintero, tiene las herramientas para hacer tiene que hacer una silla, pero solo tiene las herramientas para hacer las patas. ¿Puede el carpintero improvisar esas herramientas o buscar otras herramientas para completar la silla con el espaldar y digamos que la sentadera? Porque sin ella no fuera silla. Entonces, digamos que la autonomía procesal puede ser definida de la misma forma. El Tribunal Constitucional tiene una obligación, un mandato que le impone el artículo 184 de la Constitución. Y le dice, tu Tribunal Constitucional, la razón de ser son 3 cosas. La supremacía constitucional, garantizar la supremacía constitucional, proteger el orden constitucional y defender los derechos fundamentales. Fíjate, Paula, que la Constitución no hace ningún otro comentario al Tribunal Constitucional, sino que le dice, tu única razón de ser es esa. Entonces, mal podría el Tribunal, alegando que no existe una figura procesal o que no existe un procedimiento, no aplicar o no hacer el trabajo que le ha encomendado la Constitución. Es lo mismo. En este caso, el Tribunal Constitucional sería el carpintero. Y en el caso de que se encuentre solo con las herramientas de hacer las patas para garantizar la supremacía constitucional, tiene que buscar las herramientas o adecuar las herramientas que ya tiene para completar la silla, que en este caso serían esas 3 obligaciones que le impone la Constitución. Alberto, ¿y cuál es la importancia de esta autonomía procesal del Tribunal Constitucional justamente para garantizar esos fines que la Constitución le confía? Vital, Félix. De hecho, es una pregunta nodal en este caso. Sin poder, la ley no siempre prevé todos los escenarios y tampoco prevé todos los caminos para garantizar esa supremacía constitucional y proteger los derechos fundamentales. Te cuento que este es un tema que, aunque ha sido desarrollado desde 1803, porque la mejor forma de atribuir el nacimiento de la autonomía procesal, aunque hay autores que insisten en un nacimiento, digamos que en la doctrina alemana, es digamos que en el desarrollo del constitucionalismo norteamericano. Entonces, la mejor forma en la que el Tribunal Constitucional garantiza, como hemos dicho, la supremacía constitucional, es haciendo el camino, Félix, para poder llegar a garantizar los derechos fundamentales. Te decía que nace el primer ejemplo de autonomía procesal, lo encontramos en la sentencia de Marbury versus Madison, cuando la Suprema Corte norteamericana dice que es una atribución de los jueces revisar que las leyes que están frente a ellos en un proceso determinado se ajustan a la Constitución.
Eso ocurre en 1803. En 1956 tenemos un caso bien interesante, que es el caso de las sentencias interpretativas de que tú muy bien conoces, de la Corte Constitucional Italiana, que se enfrentaba a sentencias típicas. Las sentencias típicas son: te acepto o no te acepto un recurso. En cambio, la Corte Constitucional Italiana decía, bueno, es que hay veces que el acoger una acción en inconstitucionalidad crea todo un desorden y un caos constitucional, que resulta mucho mejor interpretar que esa ley se quede en el ordenamiento jurídico, pero que se le dé una interpretación que sea conforme a la Constitución. Y nace el tema de las sentencias interpretativas. En 1957, un ejemplo, digamos, un poquito más latinoamericano, el ejemplo del caso de Ángel Siri, mediante el cual la Suprema Corte Argentina crea la figura de amparo. No muy alejado del caso que tuvimos en 1999. Y, digamos, un caso interesantísimo también para nosotros es la creación de la figura del bloque de constitucionalidad en 1971 por el Tribunal Constitucional francés, que fue realmente un discurso, tú lo sabes muy bien, de Louis Favoró, ese mismo año, que fue llevado a sentencia por parte de la Corte de Casación francesa. Y finalmente, un caso interesantísimo, que es el caso del estado de cosas inconstitucional, creado en 2004 por la Corte Constitucional Colombiana, que ha representado importantes aportes a nuestro Tribunal Constitucional, mediante la cual la Corte Constitucional Colombiana dice: la sentencia de amparo, donde se declara que hay un estado de cosas inconstitucionales, eso significa que hay tantas cosas inconstitucionales que realmente cualquier persona que tenga la misma situación en el futuro podrá hacerse valer de esa decisión, una especie de colocar en precedente. Entonces, esos son, digamos, que los ejemplos de autonomía procesal que son más recurrentes. Se ha escrito muy poco. Destacan los aportes de tres doctrinarios: Patricia Rodríguez Patrón, profesora emérita de la Universidad Autónoma de Madrid; César Landa y Gerardo Eto Cruz, ambos magistrados del Tribunal Constitucional peruano. Digamos que esos son los tres doctrinarios que más ha desarrollado el tema de la autonomía procesal. ¿Hay límites a la autonomía procesal? Sí, de eso quería precisamente que nos hablaras. Bien, los límites de la autonomía procesal son generales, en el sentido de que son la proscripción de la arbitrariedad. No puede ser el resultado de una decisión arbitraria por parte del tribunal. Obviamente la resolución o la decisión debe estar motivada y debe respetarse, Félix, el ámbito de competencia. Eso significa que el tribunal no debería crear algún tipo de ley, digamos, en el ejercicio de esa potestad de autonomía procesal. Hay varios tipos resalta el hecho de que hay varios tipos de autonomía procesal. La profesora Patricia Rodríguez Patrón identifica a la delegada y la ligada al proceso, es decir, si el Tribunal Constitucional lo hace porque la misma ley le ha dado la facultad de crear o adecuar una figura procesal, esa sería la delegada. Y la ligada al proceso sería que el mismo proceso va explicando cuáles son sus necesidades y el Tribunal Constitucional va creando. Yo pretendo, o les propongo, que es lo que hice en el artículo, dos modalidades nuevas, digamos, de ver la autonomía procesal. Una, en cuanto a cómo se ve la autonomía procesal frente a la ley, si es una autonomía procesal, es decir, si el tribunal ha creado una figura contraria a una figura que ya existe en la legislación, sería una autonomía procesal de choque. Y si lo que hace es adecuar o redimensionar una figura ya creada por la legislación, entonces estamos hablando de una autonomía procesal complementaria. Yendo en esa misma línea, que en verdad es un tema que entusiasma bastante. Ya nosotros conociendo el concepto de autonomía procesal, incluso durante su exposición en el Congreso hizo una definición y a la vez una comparación sobre proceso y procedimientos. Y nos acaba de explicar las limitaciones. Entonces, ¿cuáles son las libertades que tienen nuestros jueces dentro de este ámbito? Yo creo que es una excelente pregunta, porque digamos que nos obliga a dominicanizar la figura de la autonomía procesal. En República Dominicana, el sustento de la autonomía procesal, que es, como dije, la potestad, la facultad del Tribunal Constitucional de crear figuras que le permitan asegurar la supremacía de la Constitución, que la Constitución se imponga
a todos los demás actos, pero sobre todo defender los derechos fundamentales. Y así llegamos al final de nuestro programa, La Voz del Tribunal Constitucional. Hemos presentado La Voz del Tribunal Constitucional, órgano radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.